Saludos, somos del grupo 10. Nuestros integrantes son Orly Zambrano, Doménica Moreno, Amy Torres y quienes habla, Ana Martínez. Vamos a explicar un poco sobre lo que tiene que ver con los pronósticos. Para entrar un poco en contexto, el rol de un pronóstico se podría considerar tanto si es un proceso de empuje como un proceso de tirón, siendo, claro, anticipación a la demanda de empuje y tirón, pues respuesta a la demanda del cliente. Tanto para un caso como para el otro, el gerente debe tomar en cuenta un pronóstico de cuál será la demanda del cliente. En cuanto a las características del pronóstico, podemos considerar que son siempre imprecisos y por lo tanto su valor esperado y su pronóstico de error deben de ser incluidos. Los pronósticos están plasmados en el largo plazo y de que suelen ser más precisos si son agregados que si son desagregados. Entendemos por agregados de que si se consideran algunos incrementos dentro del mismo. Y ya podemos pasar a los tipos de métodos, ¿no? Tenemos cualitativos, series de tiempo, causales y de simulación. En cuanto a los cualitativos, tenemos que son principalmente subjetivos. Se apoyan en el juicio humano, son apropiados cuando se dispone de pocos datos históricos o cuando los expertos cuentan con datos de investigación de mercados que pueden afectar el pronóstico. También son necesarios para pronosticar la demanda a varios años en el futuro de la nueva industria. En cuanto a series de tiempo, tenemos que se utiliza una demanda histórica para poder hacer el pronóstico. Se basan en la suposición de que la historia de la demanda pasada es un buen indicador de la demanda futura. Son más apropiados cuando el patrón de la demanda básica no varía significativamente de un año al siguiente. Y también cuando los métodos son más sencillos de implementar y pueden servir como un buen punto de inicio para el pronóstico de la demanda. En cuanto a los métodos causales, tenemos que son más apropiados si se desea determinar el impacto de factores ambientales de la demanda a futuro. Se encuentran en una correlación y se utilizan estimaciones. Por ejemplo, cuando se habla de la fijación de precios de los productos que están fuertemente relacionados con la demanda. Y por último, la simulación, que imitan las preferencias del cliente que dan de origen a la demanda para llegar al pronóstico. Una empresa puede combinar los métodos de series de tiempo y causales para poder determinar muchas preguntas como cuál será el impacto de la promoción en precios, cuál será el impacto en la apertura de una tienda competidora cercana. Por ejemplo, tenemos las aerolíneas que simulan el comportamiento de una compra del cliente para pronosticar la demanda en cuanto al asiento, en cuanto a la tarifa alta y cuando no hay asientos disponibles para la tarifa alfa. Buen día, mi nombre es Amy Torres y les voy a estar hablando acerca de la demanda observada. En todos los métodos de pronóstico que hemos estudiado existe un elemento aleatorio. Por lo tanto, la demanda observada se divide en dos componentes, O es igual a S más R. O significa la demanda observada, que es igual a S, el cual es el componente sistemático, más R, que es el componente aleatorio. El componente sistemático se basa en medir aquel valor esperado de la demanda, es decir, que mide el nivel de la demanda desestacionalizada actual, la tendencia, también conocida como la tasa de crecimiento o de declinación de la demanda para un periodo de tiempo determinado. Mientras que el componente aleatorio, R, es aquel que se desvía totalmente de la parte sistemática. Una compañía no puede y no es recomendable que pronostique la dirección que va a tomar ese componente aleatorio. Más bien lo que puede hacer es pronosticar el tamaño y la variabilidad que va a tener este componente, ya que le da espacio a poder medir el error del pronóstico. ¿Por qué se hacen los pronósticos? El objetivo del pronóstico es filtrar este ruido, el cual es el componente aleatorio, y así poder estimar el componente sistemático. El error del pronóstico, que se saca a base de esto, mide la diferencia entre el pronóstico y la demanda real. Cuando hablamos de los métodos de series de tiempo, llegamos a la demanda futura. La demanda futura se relaciona con la demanda histórica, los patrones de crecimiento y los patrones estacionales.
Con cualquiera de estos métodos de pronóstico siempre va a existir un componente aleatorio, un elemento aleatorio, como ya lo mencioné anteriormente, que no puede ser explicado por los patrones de la demanda histórica. Es por esto que cualquier demanda observada puede dividirse en un componente sistemático y en otro aleatorio. La demanda observada O, el componente sistemático S y el componente aleatorio R. Método de series de tiempo. El objetivo de cualquier método de pronóstico es predecir el componente sistemático de la demanda y estimar con esto el componente aleatorio. Existen tres métodos para calcular el componente sistemático. Entre ellos encontramos pues las distintas ecuaciones para calcular el componente sistemático, ya que puede adaptar a varias formas, como es la multiplicativa, S, que es igual al nivel por la tendencia por el factor estacional. También tenemos la aditiva, S, que es igual al nivel más la tendencia más el factor estacional. Y por último tenemos a S igual mixta, que sería igual al nivel por la tendencia. Buen día, mi nombre es Doménica Moreno. La forma específica de un componente sistemático aplicado a un pronóstico dado depende de la naturaleza de la demanda. Una empresa puede decidir calcular un pronóstico utilizando el método estático o también el pronóstico adaptativo. ¿Pero qué es el método estático? El método estático asume que las estimaciones de nivel, tendencia y estacionabilidad dentro de un componente sistemático no varía conforme se observa una nueva demanda. Es decir, que los valores que se calculen para estos parámetros con datos históricos serán los mismos valores utilizados para calcular pronósticos futuros. En cuanto al pronóstico adaptativo, lo que menciona es que los valores de este parámetro, nuevamente del nivel, tendencia y estacionabilidad, lo que hace es que se actualizan conforme se observa una nueva demanda. Y es precisamente aquí donde surge esta ventaja, y es que este pronóstico se adapta. Dicho de otra manera, es que al momento de que estas estimaciones observan nuevos valores, esos nuevos valores entran en esas estimaciones, se calculan dentro de ellas. Ahora explicaré brevemente la aplicación de estos métodos que mencionaré a continuación. Promedio móvil, suavizamiento exponencial simple, el modelo Hall y el modelo Winter. El promedio móvil es utilizado cuando ni la tendencia ni la estacionabilidad son observables. Por otro lado, el suavizamiento exponencial simple se usa de esta misma forma, cuando ni la tendencia ni la estacionabilidad son observables y además el nivel es calculado con el promedio ponderado de las observaciones pasadas de la demanda, considerando las observaciones actuales ponderadas más que las antiguas. En cuanto al modelo Hall, lo que se usa cuando la tendencia es observable, pero la estacionabilidad no. Y por último, el modelo Winter es usado cuando la tendencia y la estacionabilidad son observables. Ahora nos referiremos a la fórmula del método estático para determinar el pronóstico en el periodo T de la demanda en el periodo T más L. Como podemos observar en esta fórmula hay algunas letras que voy a detallar a continuación su significado. L hace referencia a la estimación de nivel en el tiempo T igual a 0, es decir, la demanda desestacionalizada en el tiempo T igual a 0. Además, como el periodo en el que se encuentra la demanda es T más L, es por esto que se encuentra esta misma expresión en dicha fórmula. Por otro lado, T significa la estimación de la tendencia y S es la estimación de los factores estacionales. Pero ahora, ¿cómo hallamos los valores de estas letras? Lo explicaré a continuación. Para hallar L y T, lo primero que hay que hacer es hallar la demanda descentralizada. A partir de un número de estas, algunos números de estos valores obtenidos de estas demandas descentralizadas por periodos de tiempos, lo que vamos a hacer es hallar la regresión lineal utilizando las fórmulas que nos brinda Excel. Una vez esto, lo que vamos a hallar es que L va a ser el valor del coeficiente de la intercepción. Además, el valor de T es el valor del coeficiente de la variable X. Y por último, tenemos S, que vendría a ser cómo hallamos los factores estacionales. Pues lo que hacemos es dividir la demanda en un periodo dividido por la demanda desestacionalizada en dicho periodo. Saludos, soy Orly Zambrano y les voy a hablar primero sobre la fórmula del método adaptativo. En este caso, como sabemos, el método adaptativo tiene un nivel, una tendencia y una estacionalidad que va en constante cambio.
a diferencia del método estático, donde se suponía que no habían variaciones con respecto a estos factores. Entonces, por ende, nuestra fórmula cambia, dista un poco de la del método estático, ¿no? En este caso tenemos que nuestro pronóstico de la demanda, ¿verdad? Va a estar planteado en el periodo, nuestro pronóstico de la demanda es F planteado en el periodo T más 1, ¿ok? Y esto va a ser igual a nuestro L sub T, que significa la estimación del nivel al final del periodo T. Y a esto hay que sumarle la estimación de la tendencia al final del periodo T y multiplicarle la estimación del factor estacional al final del periodo T más 1. Básicamente con esta fórmula es que podemos aplicar este método adaptativo reconociendo los cambios que podrían haber en la estacionalidad, en el nivel y en la tendencia. Pero bueno, como hemos hablado a lo largo de esta exposición, nuestro pronóstico de nuestra demanda observada tenía dos partes. La primera era la parte sistemática y la otra era la parte aleatoria. La parte sistemática la calculábamos con moderada precisión, pero la parte aleatoria no la sabemos exactamente cuánto va a ser esa parte aleatoria, ese error, pero nos podemos acercar mucho al hacer estimaciones de ese error. Ahora les hablaré de tres métodos para estimar ese error. Tenemos primero el error cuadrático medio. ¿A qué respecta el error cuadrático medio? Este podríamos considerarlo como la varianza de nuestro error, considerando o bajo el supuesto de que el error se distribuye con normalidad, es decir, normalmente, o tiene su media en el valor de 0. Por otro lado, tenemos la desviación media absoluta. La desviación media absoluta respecta a que para calcular el error, nosotros al calcular la desviación media absoluta es como que le calculemos la desviación estándar de nuestro error. Y esto nos ayuda mucho más cuando los datos del error no están precisamente normalizados, es decir, que no cumplen con las características de una distribución normal. En esos casos, la desviación media absoluta sería una mejor determinante del error que el error cuadrático medio. Pero por otro lado tenemos el error porcentual medio absoluto. Este error más está enfocado a poder saber las tendencias de, de nuestra demanda, ¿verdad? Y suele ser mucho mejor cuando cuando hay mucha variación, ¿verdad? En la demanda y cuando hay una estacionalidad constante que predomina conforme pasa el tiempo. Entonces tenemos estos tres métodos y dependiendo de los casos y dependiendo de los supuestos que vayamos a tener, como el de normalidad, por ejemplo, vamos a seleccionar cada uno de estos métodos para determinar o estimar nuestro error o nuestro valor aleatorio, ¿verdad? Y también hay que considerar el suavizamiento, ¿verdad? De las variables que vayamos a escoger. En este caso, lo recomendable, ¿verdad? Es que nuestra constante de suavizamiento no sea mayor de 0.2 para poder así tener un error mínimo posible y poder cumplir con los estándares requeridos para determinar o hacer con certeza nuestra demanda observada. Muchas gracias.